segundo, ¿qué es lo que hace? Baja a una velocidad de 0.05 metros por segundo. ¿Ya? Y después vuelve a adquirir mayor velocidad en el haz de Higgs, ¿no? 2 metros por segundo, hasta que siendo la mayor velocidad en las fibras de Purkinje. ¿Ya? De la fibra de Purkinje, donde adquiere mayor velocidad. Los haces internodales, ya les hemos visto, tienen algunos nombres epónimos, Toriel, Weckenbach, Bachmann, ¿no? Pero se conocemos el haz anterior, medial y posterior. Del haz anterior, algunos dicen que sale directamente del nodo sinusal, pero algunos dicen que nace del haz anterior, es el haz de Bachmann. ¿Ya? El haz de Bachmann es una bifurcación del haz internodal anterior que va a dar una rama para lo que es la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces se divide en dos fascículos, que uno que se va a la aurícula izquierda, que algunos lo conocen como el haz de Bachmann, y el haz anterior que se va al tabique interauricular hacia la unión aurículo-ventricular. Todo finalmente llega a la unión aurículo-ventricular. Aquí tenemos lo que les mencionaba, aquí está el fascículo de Bachmann o el haz de Bachmann. Algunos dicen que nace directamente del nodo sinusal, pero aquí vemos que es una bifurcación del tracto internodal. ¿Por qué internodal? Va de nodo a nodo, ¿no? Internodal anterior, medio, y aquí está el posterior. Pues el haz de Higgs hizo división en rama izquierda y rama derecha. Y como recuerdan, las fibras de Purkinje son las que tienen mayor velocidad. El tiempo de conducción internodal, yo sé que puede cambiar entre lámina a lámina, pero lo que sí quiero que capten el concepto. La velocidad que tiene en la conducción auricular es alta, ¿no? Internodal 0.03 segundos, o sea, es velocísimo. Velocidad de conducción 1000 metros, 1000 milímetros por segundo. En el anterior podía haber dicho menos, pero quiero que encuentren el concepto, que el nodo aurículo-ventricular es donde se produce un enlentecimiento, es donde se produce una disminución de la velocidad. Acá se produce una disminución de la velocidad, ¿ya? Y nuevamente adquiere mayor velocidad. Entonces tenemos desde el nodo sinusal la velocidad acá, en el nodo auriculoventricular la velocidad se hace mucho menor, y de ahí viene una velocidad mucho mayor que alcanza en las fibras de Purkinje. Aquí tenemos esta distancia que dice tiempo de conducción internodal de este nodo hasta este nodo. La velocidad de conducción, miren cuánto es, 0.3 segundos. O sea, de este nodo, del nodo sinusal, hasta el nodo auriculoventricular. ¿Cuánto se demora? 0.03 segundos. ¿Ya? Velocísimo. Y en el nodo auriculoventricular, hasta llegar al haz de Higgs, miren cuánto se demora. 0.09 segundos. 0.09 segundos. Y finalizan teniendo 0.12 segundos. 0.03 segundos, 0.12 segundos. Y después tenemos, aquí está la porción penetrante del haz de Higgs, rama izquierda y rama derecha. Y cuando ya llega hasta las fibras musculares, ya demora 0.16 segundos. Entonces, si tenemos acá 0.16, cuando ya llegó desde el nodo sinusal hasta llegar hasta la pared ventricular. Entonces, ¿qué decimos? Tiene tres tiempos, un retraso importante del nodo auriculoventricular. ¿Cuánto se retrasa? 0.09 segundos. O sea, de 0.03 segundos que llegó del nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, y de ahí viene una velocidad desde el nodo auriculoventricular donde pasa lentamente, por eso hay un retraso de 0.09 segundos, en la porción penetrante 0.04 segundos, y el retraso total va a ser 0.16 segundos, de lo que va del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, porción penetrante hasta el músculo ventricular. La demora total va a ser de 0.16 segundos. Aquí está el haz de Higgs con sus dos ramas, ¿no? Fascículo anterior izquierdo y fascículo posterior izquierdo. Y aquí tenemos la rama derecha del haz de Higgs. La rama derecha del haz de Higgs, rama izquierda, eso recuérdenlo, esta división que tiene, fascículo anterior izquierdo y fascículo posterior izquierdo. Finalmente son las fibras de Purkinje.
El haz de His es una estructura troncular de 20 milímetros de largo y 2 milímetros de diámetro. Tiene dos ramas, mira, la rama derecha, fina y larga, ¿no? Y la rama izquierda, gruesa y corta. ¿Por qué? Porque se divide en dos, un fascículo anterior superior y un fascículo posterior inferior. ¿Ya? Está irrigado por las ramas septales de la descendente anterior y la descendente posterior. ¿Por qué? Porque los dos van por el haz de His. Las fibras de Purkinje son las que llegan finalmente aquí, miren, fibras de Purkinje, casi son los nervios terminales que se activan, ¿no? Ahora, todo lo que ustedes están viendo, el nodo sinoatrial es un músculo, pero es un músculo, o sea, son un conjunto de miocitos, pero que tienen actividad autonómica. El nodo auriculoventricular también, y el fascículo de fibra de Purkinje, todos estos tienen autonomías, pero ¿quién suprime toda la actividad de estos? El nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular va a suprimir el tiempo de descarga del nodo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. ¿Ya? Entonces, tenemos acá nodo sinoatrial o sinoauricular o nodo sinusal o marcapaso del corazón. Entonces aquí tenemos, miren cómo va la corriente eléctrica, entonces esto es un sinusoide, ¿no? Aquí esto, miren, parece una malla, entonces, ¿dónde están comunicadas por las uniones gap? Y de aquí la distribución es en conjunto, ¿no? Mira, ¿por qué? Porque esto parece una malla, ¿no? Entonces se va en forma de, por eso le llaman en forma de sinsitio. Entonces viene la corriente y dispara, y puede disparar de acá nada más, pero se va para todos lados. Porque si esto fuese, digamos, de una forma longitudinal, así, nada más, cada fibra muscular que tenga su única, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Tendríamos que tener corrientes eléctricas varias, ¿no? Para activar a cada uno. Aquí no, una sola corriente eléctrica activa, ¿ya? Y esta corriente eléctrica, ¿dónde nace? En el nodo sinusal. Entonces, el nodo sinusal tiene una capacidad autonómica. ¿Qué es tener capacidad autonómica? Es que no necesita de estímulo externo, sino solamente él hace todo el estímulo, ¿ya? No necesita de estímulo externo. El nodo auriculoventricular tampoco necesita de estímulo. Entonces aquí miren cómo va la actividad eléctrica, va por el nodo del nodo sinusal, sale a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda y llega al nodo auriculoventricular. Aquí ven ya despolarizado las aurículas y llegan al nodo auriculoventricular donde, ¿qué va a suceder? Va a suceder un retardo fisiológico, así se llama, retardo fisiológico. O sea, pasa de lo que está a 0.03, se retarda 0.09 segundos. Y lo que tenía una gran velocidad disminuye la velocidad. Este es el concepto, mucho más que los números, acuérdense el concepto. Y de ahí viene quien se despolariza después, primero la aurícula, luego el nodo auriculoventricular, luego el tabique interventricular, es el siguiente que se despolariza. El siguiente que se despolariza es el tabique interventricular. Y de ahí se despolarizan las paredes, ¿no? Paredes, miren, empezando desde el ápex hacia arriba. Aquí tenemos la despolarización ventricular. La despolarización ventricular, miren cómo se hace a partir del ápex hacia arriba, ¿no? Entonces viene acá el haz de His, cómo se divide, y miren, el His Purkinje, el haz común, cómo se va a dividir rama izquierda, rama derecha, y miren todo el tabique, cómo lo despolariza. Entonces hay propiedades funcionales del corazón que nosotros debemos conocer. Automatismo o cronotropismo, ¿qué es lo que va a dar? La frecuencia. Ahora, automatismo es la capacidad que tiene del corazón para seguir latiendo sin necesidad de estímulos externos. Los estímulos externos pueden hacer que la frecuencia cardíaca aumente o que la frecuencia cardíaca disminuya,
pero no que esté con la frecuencia cardíaca. O sea, el nodo sinusal sigue, a pesar de que ustedes duermen, no se activan, el simpático esté inactivado, el parasimpático esté inactivado, el corazón sigue latiendo. Esa es su capacidad autonómica, o es el automatismo cardíaco. Excitabilidad o plasmotropismo, conductibilidad o dromotropismo, contractilidad o inotropismo, relajación o lucitropismo. ¿Ya? Esas son las propiedades funcionales del corazón que vamos a ver en cada uno. El automatismo cardíaco es la capacidad que les decía de autoexcitarse y generar potenciales de acción propagados y respuestas contráctiles de forma espontánea. Entonces ya le dije, ¿quiénes se incluyen? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, las fibras de Purkinje. Pero si ustedes se dan cuenta, este nodo sinusal va a tener una frecuencia, este es un promedio, va a tener una frecuencia de 60 a 100 por minuto. De 60 a 100 por minuto. ¿Ya? El nodo auriculoventricular va a tener de 40 a 60. Y la fibra de Purkinje de 20 a 30 o de 20 a 40. Entonces, ¿por qué no funcionan cada uno? Cada uno está funcionando, diríamos, no. El nodo sinusal, porque su pendiente del nodo sinusal es mucho más elevada, va a suprimir todas las actividades del nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Entonces, el nodo sinusal es el que va a suprimir, que va a inhibir el nodo auriculoventricular. Pero, ¿qué sucedería si nosotros bloqueábamos a este nodo sinusal? ¿Quién va a tener la actividad? El nodo auriculoventricular. Por eso se le conoce como marcapaso latente. Y la fibra de Purkinje se le conoce como marcapaso idioventricular. Entonces, de aquí que me dice que la fase 4 es inestable. Y esa fase 4 inestable, ¿por qué? Porque esa fase 4, como vamos a ver, aquí está de 40 a 60, de 30 a 40, de 60 a 100, ¿no? Como les decía, nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Y entonces, ¿qué es lo que hace? La fase 4 es esa fase que tenemos cuando nosotros vemos las fibras lentas, o sea, las fibras del nodo auriculoventricular y la del nodo sinusal. Vamos a ver. Miren acá. Miren. Entonces, aquí tenemos así. Y así, ¿no? Esto lo que ven acá, se viene así. Entonces, si hacemos una línea así, va a formar un ángulo, ¿no? Y ese ángulo se va a llamar pendiente. ¿Ya? Y esta es la fase 4. La fase 4. Digamos, ¿cuándo dice aumenta la pendiente? Cuando esto es así. ¿Cuándo decimos disminuye la pendiente? Cuando baja así. ¿No? Entonces, cuando aumenta la pendiente, ¿qué va a significar? Más cantidad de potenciales de acción. Por lo tanto, mayor frecuencia cardíaca. Cuando disminuye la pendiente, el ángulo de la pendiente, mire, tarda en llegar hasta el potencial umbral. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí va a menor frecuencia cardíaca. Este punto se le va a llamar el potencial umbral y este punto se le va a llamar el potencial diastólico máximo. Este punto va a ser el potencial diastólico máximo. ¿Y cómo va a suceder? Como ya les expliqué. ¿Qué es lo que sucede? En la fase 3 hay una hiperpolarización. Esa hiperpolarización recién aumenta hasta llegar hasta ¿dónde? Hasta el potencial umbral y se va a dar otra vez, ¿no? Entonces, esa hiperpolarización que se produce está dado por el potencial, se le conoce en la parte final como potencial diastólico máximo. Entonces, ¿cuáles son las bases iónicas del automatismo? La actividad de canales iónicos que se expresan en la membrana de células cardíacas, dice, la corriente IF, así se le conoce, del ingreso de sodio, y K del ingreso de calcio. ¿No? Aquí, primero ingresa sodio, luego ingresa calcio, ¿no? Como les dije, como aquí va a encontrar a menos 60, encuentra menos 70, menos 80, va a encontrar
algunos canales de sodio sensibles. ¿Y qué va a suceder? Va pues a comenzar a despolarizarse por ese sodio hasta que asciende y va a encontrar ya canales de calcio sensibles. Y al encontrar canales de calcio sensibles van a llegar hasta el potencial umbral y van a generar un potencial de acción. Entonces aquí tenemos, se activa al final de la repolarización con la hiperpolarización de menos 70. ¿Cuál es el potencial de membrana? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el potencial de membrana de esto? ¿Cuánto? ¿Y si mañana era el examen? Ahí sí no se sabía. 60, menos 60. Entonces, cuando digo se hiperpolariza, ¿qué estoy diciendo? Cuando se despolariza, asciende, ¿no? Menos 50, menos 40, menos 30, más 20. Cuando se hiperpolariza, lo que está en menos 60 pasa a menos 70, menos 80. ¿Ya? Eso significa que se está hiperpolarizando. Entonces, por eso la hiperpolarización va a activar primero el ingreso de sodio y luego, cuando ya se van despolarizando, y el ingreso de calcio, hasta llegar al potencial umbral. Como ustedes saben, una vez que llegamos al potencial umbral, ¿qué va a pasar? Va a ser la ley del todo. La ley del nada. Como es un sinsitio, toda la fibra muscular, ¿qué va a suceder? Se va a despolarizar. Y se produce la disminución de la salida del potasio. Aquí está lo que les digo, la base iónica del automatismo. Aquí tenemos el potencial diastólico máximo, potencial de umbral y fase 4. Fase 4, potencial diastólico máximo, potencial de umbral. Determinante de la frecuencia de disparo, la pendiente de la fase 4, ya les dije. Cuando incremento la pendiente, por ejemplo, ¿quién incrementa la pendiente? Incrementa el simpático. ¿Quién disminuye la pendiente? Lo disminuye el parasimpático. ¿Ya? La pendiente de la fase 4 es la que va a determinar. Es la pendiente la que se mueve. El potencial diastólico máximo también se puede mover, se puede hiperpolarizar un poquito más. El que nunca se va a mover es el potencial umbral. El potencial umbral siempre va a ser menos 40. En el otro hemos dicho menos 55, decía, ¿no? Pero nosotros vamos a tomarlo como el potencial umbral de estas fibras lentas, menos 40. Entonces, el nivel del potencial diastólico máximo al final de la repolarización, ¿y cuál es el nivel que nos dice aquí en esta diapositiva? Menos 70. O sea, pasa de menos 60 a menos 70. Algunos dicen hasta menos 80. Y el que no se mueve es el nivel del potencial umbral. Este no se va a mover, ese siempre va a ser menos 40. Entonces nosotros tenemos el nervio simpático y el nervio parasimpático. El nervio parasimpático tiene un efecto vagal, ¿no? Cronotrópico negativo. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia cardíaca. Y por su receptor muscarínico M2. El simpático, la activación del simpático tiene un efecto cronotropo positivo, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero el simpático no solo tiene un efecto cronotrópico positivo, sino también inotrópico positivo. O sea, ¿qué significa? Aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza del músculo ventricular. Aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza del músculo ventricular. Y los dos los hace por los receptores beta 1. Ahora, el simpático puede pues, llegarnos hasta, 200 no es imposible, ¿no? Pero nos puede hacer, digamos, bradicardia. Bradicardia se va a llamar cuando la frecuencia cardíaca resulta ser menos de 60. Y taquicardia se va a decir cuando la frecuencia cardíaca es más de 100. Se dice, está en bradicardia, ya debe tener la frecuencia cardíaca menos de 60. Está en taquicardia, cuando la frecuencia cardíaca es más de 100. Y aquí está, miren cómo el parasimpático actúa. El parasimpático aquí está. Y esto es lo normal, ¿no? Esto es lo normal que está sucediendo. Pero el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Aumenta el potencial diastólico máximo. O sea, dice, aumenta la conductancia de los canales de potasio. Entonces, al aumentar la conductancia de los canales de potasio, hace lo que la hiperpolarización normal le llega a menos 70, este lo hiperpolariza y pasa a menos 80, menos 90, o sea, lo hiperpolariza. ¿Por qué? Aumenta la conductancia de los canales de potasio y también
reduce la actividad de los canales de sodio y los canales de calcio. Entonces, ¿qué resulta esto? ¿Qué resulta en la disminución de los canales de sodio y de calcio? En que la pendiente disminuye. En que la pendiente disminuye. ¿Ya? La pendiente disminuye. El potencial umbral no cambia nada. Entonces, dos cosas hablamos de la actividad parasimpática. Uno, aumenta el potencial diastólico máximo y el otro es disminuye la pendiente. Dos cosas, disminuye la pendiente. Finalmente, de todo esto es un efecto cronotrópico negativo. Ahora, ¿por qué nos sirve? Por las maniobras vagales, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, una persona con una taquicardia extrema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le estimulan el vago. ¿Cómo estimulan el vago? Le pueden jalar la lengua, le dicen que empuje, masajes carotídeos. Estos son maniobras vagales. Aquí está el sistema, mire cómo actúa el parasimpático, aumenta la acetilcolina, disminuye el AMP cíclico, y qué es lo que va a suceder una disminución en la despolarización de la fase 4. Por eso es que, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia, ¿no? Después, y esto es lo que nos dice, ¿no? Y aumenta la actividad de los canales de potasio, aumentando la salida de potasio y haciendo más negativo. O sea, dos cosas hace el parasimpático. Hiperpolariza, disminuye la pendiente de la fase 4 y disminuye la actividad de los canales de sodio y de los canales de calcio. Tres cosas nos está haciendo. Como respuesta a todo eso, ¿qué es? Frecuencia cardíaca disminuye. Aquí está la actividad simpática. Y la actividad simpática está por las catecolaminas que estimulan a los beta 1. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, las catecolaminas aumentan la permeabilidad del calcio, incrementando la corriente de entrada de calcio. O sea, las catecolaminas incrementan mayor cantidad de calcio para que ingrese. Y algo más, la actividad simpática también favorece el potencial del canal de sodio, con lo que aumenta la pendiente de la repolarización de la fase 4. O sea, el simpático cuando actúa para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumenta, sensibiliza al canal de sodio, haciendo que la pendiente de la fase 4, que es así, se haga así, aumenta su pendiente, y miren acá, ¿ven? Aquí esto es lo normal, aquí ha aumentado su pendiente, ¿no? Al aumentar su pendiente de la fase 4, ¿qué es lo que ha sucedido? Más rápido ha llegado al potencial umbral, por lo tanto, el nuevo potencial de acción es mucho más antes. Acá lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mediador? La norepinefrina. ¿Ya? En el otro que disminuye el AMP cíclico, aumente el AMP cíclico. ¿Y qué decíamos? ¿Qué va a suceder? Aumenta el ingreso de sodio, aumentando la actividad de los canales de sodio. Y lo que hace que aumenta la fase de despolarización. ¿Ya? Y el otro, listo. Entonces, el automatismo cardíaco, ¿quiénes aumentan la pendiente de la fase 4? Hipocalemia, isquemias, estimulación adrenérgica. Por ejemplo, la estimulación adrenérgica, ustedes se dan un susto, ahorita hay un temblor, todos aumentaban la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay una descarga de catecolaminas. La dioxina, ciosis, tensión de la pared ventricular, ¿ven? O sea, por ejemplo, cuando hay hipocalemia, el aumentar de la pendiente no puede haber taquicardia, ¿no? Y cuando hay hipercalemia nos puede haber bradicardia. Reduce la pendiente de la fase 4, fármacos, las maniobras vagales, ¿ven? La pendiente de la fase 4, las maniobras vagales. Ustedes están de Perú, por ejemplo, están trabajando fuera de Lima, no tienen la oportunidad de usar ningún antiarrítmico. Entonces, ¿qué va a suceder? Pueden hacer maniobras vagales. Estimulan la carótida y al estimular la carótida, el vago se estimula y hace que la frecuencia cardíaca disminuya. Aquí está el efecto del simpático parasimpático. Miren, lo normal, una frecuencia cardíaca promedio de 75 por minuto. ¿Y qué es lo que sucede al parasimpático? ¿Qué hemos dicho? Se hiperpolariza.
¿no? Se hiperpolariza. ¿Y la despolarización se hace más rápida o más lenta? Más lenta, ¿no? Al hacerse más lenta la despolarización, la pendiente de la fase 4 aumenta o disminuye. Disminuye. Y la frecuencia va a disminuir consecuentemente. Aquí, mira, aumenta la sensibilidad para los canales de sodio, mayor ingreso de canales de sodio, aumento del AMP cíclico. ¿Y qué es lo que va a suceder? El incremento o aumento de la pendiente de la fase 4. Por eso acá la frecuencia cardíaca, aquí lo ponen cuando hay un exceso de actividad parasimpático, puede llegar a 40 por minuto y la frecuencia cardíaca puede haber una actividad desde 120 latidos por minuto. La conductibilidad nos habla ya de la respuesta de todo o nada y vamos nosotros a hablar de que la conducción auricular, la conducción auricular, ahorita vamos a hacer un poquito de esta clase de mañana. El potencial de acción de los miocitos auriculares presenta una meseta menos prominente y la repolarización es más lenta. ¿Ya? La velocidad puede variar. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos. Conducción auriculoventricular. Este es el electrocardiograma. Vamos a ver que tiene una onda P, tiene un segmento PR, tiene un complejo QRS, tiene un segmento ST, tiene una onda P y una onda U. La onda P, que me define la actividad auricular, de la contracción auricular. El segmento PR, que me evalúa la actividad del nodo auriculoventricular. Que me evalúa el QRS, la despolarización ventricular. Que me evalúa el segmento ST, esta es una zona, digamos, penumbra, o sea, no está ni tanto en despolarización ni en repolarización. ¿Y qué me va a dar la onda T? La onda T me va a coincidir con la repolarización ventricular. La repolarización ventricular. La onda 1 es fisiológicamente importante. Y entonces aquí decimos que la conducción auriculoventricular es el segmento PR, es lo que es el retraso del impulso generado por el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque hay un retardo fisiológico. ¿Ya? Retardo fisiológico. Pues dice, permite que la aurícula se contraiga antes que el ventrículo. Entonces, ¿por qué es importante el nodo auriculoventricular? Porque hace que la aurícula tenga actividad diferente a la del ventrículo. Porque si los dos se contraen y los dos se dilatan, ¿qué es lo que va a suceder? Sería un corazón único, ¿no? Porque mientras se está contrayendo el ventrículo, la aurícula se está relajando. Y cuando se relaja el ventrículo, la aurícula en un momento produce contracción. Y entonces, por eso, ¿y eso por qué está sucediendo? Porque el nodo la conducción auriculoventricular es el que produce el retardo fisiológico. En EKG es el segmento PR. El haz de His, hay lesiones, nosotros tenemos la rama izquierda, la rama derecha. Cuando vemos lesiones en la rama izquierda, suelen expresar una cardiopatía orgánica, por ejemplo, una cardiopatía isquémica. La rama izquierda activa el músculo septal, ¿ya? Y los bloqueos de rama de las de His, cuando se bloquea una rama de las de His más del izquierdo, de rama izquierda, nos dice que hay un infarto miocardio. Ya, la velocidad puede variar, pero ¿qué les decimos? ¿Cuál es el concepto? El concepto no es que me aprenda, mira, la velocidad está de 2 a 4. No, ese es el concepto, no. El concepto es que la velocidad que imprime del nodo sinusal al nodo auriculoventricular disminuye en el nodo auriculoventricular, por eso se le conoce como retardo fisiológico, incrementando la velocidad hasta alcanzar la velocidad máxima, ¿dónde? En las fibras del Purkinje. Ese es el concepto, es lo que quiero que se grabe. No, torpe, yo me quiero grabar los numeritos también, pero no coinciden con sus láminas de usted, ya, no, pero igualito les va a dar los números. Pueden ser diferentes las velocidades, pero lo que sí necesito que graben el concepto. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a hacer una clase más. Y levántalo para hacer la misa. Apágalo. Mañana vamos a ver
interpretar lo que estamos acá. doctor? Ya, primero nosotros ya hemos visto, ¿no? En el electrocardiograma vamos a ver qué es lo que va a suceder. Va a suceder esto mismo. Aquí va a haber un electrodo observador, aquí va a haber un electrodo observador y aquí va a haber un electrodo observador. ¿Ya? Ese electrodo observador, ¿qué es lo que va a hacer? Normalmente esto sucede así: negativo, 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 positivo, 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 negativo, 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 negativo. ¿Ya? O sea, va en esta dirección. Entonces, esto está despolarizándose, ¿no? Esto significa una membrana despolarizada. Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿Qué va a suceder? No, perdón, es al revés. ¿Qué va a suceder acá? Porque está viniendo así, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Este va a mirarlo a la cabeza de la flecha de frente, por lo tanto, va a ser así, positivo. Este mira a la flecha por detrás, por lo tanto, la imagen que imprime es negativa. Y este lo está viendo al medio, está viendo esto, por lo tanto, la imagen va a ser así y así. O sea, tiene una parte negativa y otra parte positiva. ¿Ya? ¿Listo? Y ahí está. Tiene una parte negativa y otra parte positiva. Entonces, ¿qué hicieron en el cuerpo? En el cuerpo pusieron justamente estos electrodos de observación. Estos electrodos de observación lo pusieron, esos chuponcitos que tenemos para el electrocardiograma, y nos salió un electrocardiograma donde era así, en forma de triángulo, que se le llamó el triángulo de Einthoven. O sea, Einthoven puso en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, puso electrodos y comenzó pues a evaluar. Entonces él decía que el electrodo, la porción negativa, y esto lo llamó D1. D1, esto lo llamó D2 y esto lo llamó D3. ¿Ya? Entonces la porción negativa de D1 es en el brazo derecho y la porción positiva en el brazo izquierdo. La porción negativa de D3 es en el brazo izquierdo y la porción positiva en la pierna izquierda. Y lo mismo acá. Entonces a esto lo llamó el vector D1, D2 y D3. ¿Ya? Y luego hablaron de que hicieron unos voltajes ampliados. Ampliaron el voltaje, ¿no? Eso ya después de Einthoven. Entonces a esto lo llamaron voltajes ampliados ABL, a esto lo llamaron ABF y a esto lo llamaron ABR. Entonces, lo positivo de ABR va a estar en el brazo derecho y lo negativo va a estar D1, D3. O sea, estos dos hacen el negativo y el ABR el positivo. Del ABF, en la pierna izquierda está el positivo y el negativo está en ABR y en ABR. O sea, en el brazo derecho, brazo izquierdo. ¿Ya? Entonces, todos estos que ustedes ven acá, que es el triángulo de Einthoven, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Podemos expresarlo aquí, ¿no? Si nosotros trasladamos todo esto, trasladaríamos acá así. Esto sería D1, ¿ven? ¿Lo ven? D1 como lo he trasladado. Este sería ABF, AVF. Si yo lo traslado acá, este va a ser ABR. Si esto lo traslado acá, este va a ser ABR. Si esto lo traslado acá, va a ser D3. Y si esto lo traslado acá, va a ser D2. ¿Ya? Todo esto lo hemos trasladado en ese segmento. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá?
¿Cómo va a ser? Esto en función de 0, en función de D1 por lo tanto es 0 grados, va a ser que esto sea la porción positiva y todo esto es la porción negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos para acá y ABL va a representar menos 30 grados. En función de D1, D2 va a manifestarse, va a ser 60 grados. ABF, ¿qué va a ser ABF? Más 90 grados. Estamos hablando en función de 0, ¿no? Por lo tanto, en función de 0, D3 va a ser más 120 grados. Y ABR en función de 0, si volteamos acá, va a ser menos 150 grados. ¿Ya? Entonces hemos visto cómo se forman los vectores, cómo Einthoven hace el triángulo de Einthoven y luego las versiones ampliadas. Y lo hemos pasado a un sistema, se me olvidó el nombrecito, pero donde podemos poner a los vectores de esa forma. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que decía Einthoven, y aquí ya se nos hizo, mira, ABL y D1. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esto es el ventrículo izquierdo. No, al revés. Así es el ventrículo izquierdo. No. Este es el septum. Y comenzó a decir, aquí estaba ABL y aquí estaba D1. Y aquí estaba mirando D2, D3 y ABL. Y acá abajo como mira. ¿No? Entonces, si ustedes ven, D1 y ABL miran la cara lateral. D1 y ABL miran la cara lateral. D2, D3 y ABF miran la cara inferior del corazón. La cara lateral y la cara inferior. Entonces, ¿qué nos falta ver? La cara septal, la cara anterior. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon unos nuevos observadores, unos nuevos electrodos que los llamaron precordiales. Esto es, son los de miembros, así se le llama, ¿no? Y estos electrodos son precordiales. B4, B5 y B6. Entonces se pone acá B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿En función de qué? En función de esto. Por lo tanto, aquí B1 y B2 miran a la cara septal. Aquí, en este lado, estaría B3 y B4, ¿no? B3 y B4. Y miran, por lo tanto, B3 y B4 la cara anterior. Y acá va a estar B5 y B6. Por lo tanto, también miran la cara lateral. ¿Ya? Eso de memoria tenemos que saber. La cara lateral. Entonces, estas son derivaciones de miembros y estas son derivaciones precordiales. Precordiales y de miembros. De miembros porque sus electrodos los ponemos acá en los miembros, ¿no? Y precordiales porque lo ponemos en el tórax. ¿Listo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Está fácil, ¿no? Ya estamos viéndonos, hemos visto cómo se ponen los electrodos y todo esto. Ahora, ¿dónde ponen los electrodos? Ya lo vemos el día de mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conocer cómo es su electrocardiograma. Vamos a ver cómo es un electrocardiograma. Ahora vamos a ver cómo es un electrocardiograma. Un electrocardiograma tiene ondas, tiene segmentos. Estas son ondas, un segmento. Esto es, ahorita lo voy a decir que es. Ya está. Esto que ven acá es la onda P. ¿Ya? Onda P. Esto que ven acá es el segmento PR. Segmento PR. Esto es la onda P.
La unión de la onda P y el segmento PR se le va a conocer como intervalo PR. ¿Ya? La onda P más el segmento PR se le va a conocer como intervalo PR. Después viene la onda o complejo QRS. Esta es la Q, así de chiquita, la Q no patológica. Y esta onda Q, ¿qué es lo que va a hacer? Esta onda Q es la despolarización del septo. Después viene la onda RS, es la despolarización de las paredes ventriculares. Este que ustedes ven acá se va a llamar el segmento ST. ¿Ya? Ese segmento ST es un segmento que no tiene una definición así muy clara de qué parte es. Algunos le dicen no, que esto es repolarización, algunos dicen no, repolarización es solo esto. Entonces esto es la onda T. La onda T, segmento ST. Y la unión de ondas y segmentos, ¿qué es lo que nos va a dar? Desde el inicio de la onda R, o sea, del Q, desde el inicio hasta el final de la onda T, se le va a conocer como intervalo QT. ¿Ya? Se le va a conocer como intervalo QT. Así nosotros reconocemos cómo es nuestro electrocardiograma. Entonces, para saber esto, cómo es nuestro electrocardiograma, ¿dónde vamos a graficar nuestro electrocardiograma? Vamos a graficarlo en los papeles, ¿han visto? En los papeles cuadriculados. ¿No? Este papel cuadriculado, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener unas líneas gruesas, que estas son las dos azulitas, y va a tener líneas delgadas que lo vamos a poner de rojito, ¿ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, de rojito. Esas son las líneas delgadas y las azules son las líneas gruesas. Cuando se desplaza para acá, esto es tiempo. Y cuando se desplaza así, esto es voltaje. Voltaje y tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven una onda así grande, voltaje grande, y pequeño, voltaje pequeño. Y este es el tiempo. Entre línea gruesa y línea delgadita, o dos líneas delgaditas, la distancia es 0.04 segundos. ¿Ya? La distancia es 0.04 segundos. Y entre dos líneas gruesas, la distancia va a ser 0.20 segundos. ¿Ya? 0.20 segundos. Y de aquí, ¿qué es lo que vamos a desprender? Por lo tanto, ¿cuánto mide el intervalo PR? El intervalo PR va a medir valores normales de 0.12 segundos a 0.20 segundos. ¿Ya? El intervalo QT va a medir de menor de 0.44 segundos. El QRS va a medir de 0.08 a 0.011. ¿Ya? Entonces, vemos así. Nosotros vamos viendo, estos son los intervalos PR, intervalo T y el complejo QRS. ¿Listo? Listo, ¿no? Estamos acá y estamos acá. ¿Y cómo se van a graficar, no? Entonces, cuando ven acá así, esto es voltaje. Y cuando ven así, esto es tiempo. Tiempo, voltaje. No sé cómo va a ser 0.11, nadie dice nada. 0.11 es 0.08 a 0.11, no va a ser 0 más chiquitito, ¿no? ¿Ya? 0.08 hasta 0.11 o 0.12. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces tenemos las líneas gruesas y las líneas delgadas, ¿sí? Que nos van a hacer ese tipo de imagen.
Recuerden, esto es el electrocardiograma. Ya les he dicho cuál de cada uno de ellos es, ¿no? T, repolarización, segmento ST. La onda T, por lo tanto, va a ser que es, ¿qué es? ¿Qué parte? ¿Es 0, 1, 2 o 3? 3, ¿no? Fase 3. Porque la fase de repolarización. ¿Listo? Sí. Entonces, a la otra pregunta que hacemos, ¿cómo leemos el electrocardiograma? ¿Cómo leemos el electrocardiograma? ¿Cómo leemos el electrocardiograma? El electrocardiograma lo vamos a leer siguiendo los 6 pasos. Y a eso también, por ejemplo, esa es pregunta en el examen oral. Pues, ¿cómo se lee un EKG? Entonces ustedes tienen que decir 6 pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto, quinto, sexto, incluso hay un séptimo paso. Entonces, el primer paso es evaluar el ritmo. Evaluar el ritmo. ¿Ya? El segundo paso es evaluar la frecuencia cardíaca. El tercer paso es evaluar el eje. El cuarto paso es evaluar la medida del PR. El quinto paso es evaluar la medida del QRS. Y el sexto paso es evaluar la medida del QT. Y el séptimo paso es evaluar las variaciones y alteraciones de todo, de cualquiera, ¿no? Del eje, PR, QRS, QT. ¿Ya? Entonces hoy día nos vamos a quedar en ritmo. Por mañana vemos frecuencia cardíaca, eje, PR, QRS. Entonces en ritmo, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, cuando ustedes evalúan un corazón, ¿qué dicen? Está rítmico. ¿Y qué es rítmico? Tutum, 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 ¿no? Y arrítmico, tutum, 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 tutum. Así está un corazón, por eso se dice arrítmico. Entonces, ¿es rítmico o arrítmico? Y cuando es rítmico, lo más probable es que ¿quién está gobernando? El ritmo sinusal. ¿Quién está gobernando? El ritmo sinusal. Entonces, para que yo diga que es un ritmo sinusal, uno tiene que tener la distancia entre un R y un otro R. Las distancias entre R y R tienen que ser iguales. ¿Ya? Tiene que ser igual. Después también tiene que medir el intervalo PR, tiene que medir entre 0,12 a 0,20. Ahora usted dice, doctor, pero si es menor de eso, ya no es ritmo sinusal. Este es ritmo sinusal. ¿Ya? Cuando mide el intervalo PR menor de 0,12, se va a llamar síndrome de preexcitación. Cuando mide menor de 0,12. Cuando mide mayor de 0,20, se van a llevar a cabo los bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares. ¿Ya? Entonces, tenemos el intervalo PR y dentro de lo que es el síndrome de preexcitación, hay un síndrome que se le va a conocer como síndrome de Ward-Parkinson-White. Ese síndrome mide el PR menor de 0,08. Por eso se llama síndrome de preexcitación. Y el otro son los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, la distancia entre RR y el intervalo PR. Ahora, que la frecuencia cardíaca está de 60 a 100, sí, pero si la frecuencia cardíaca es menos de 60, vamos a llamarla bradicardia sinusal. Otro es la presencia de las ondas P. O sea, tienen que existir sí o sí las ondas P. Estas ondas P tienen que ser seguidas de un QRS. Entonces tenemos distancia RR igual, intervalo PR de 0,2 a 0,20 y las ondas
tiene que haber presencia de ondas P seguidas de QRS. ¿Ya? Y después otra del ritmo sinusal, y los otros son las arritmias. Los otros, los que son arrítmicos. Arrítmicos. Dentro de los arrítmicos, vamos a hablar, por ejemplo, si hablamos de taquiarritmias. Las taquiarritmias, por ejemplo, estos van a ser así, ¿no? Con el QRS angosto, o sea, de 0,2 a 0,20, y con el QRS mayor, perdón, de 0,11, mayor de 0,11 y menor de 0,11. Entonces, el QRS angosto y ancho, ¿no? Ancho. ¿Ya? Los de QRS angosto, ¿qué es lo que van a hacer? Estos son rítmicos y arrítmicos. A pesar de que dice taquiarritmia, aquí son rítmicos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a suceder? Aquí en los rítmicos, QRS estrecho o angosto, rítmicos, ¿cuál va a ser? Esto va a ser el flúter auricular. Flúter auricular. ¿Ya? Flúter auricular. Y la taquicardia sinusal. Aquí en los arrítmicos tienes la fibrilación auricular. Y eso lo vamos a ver en estas clases. Y QRS ancho van a ser las taquicardias ventriculares y la fibrilación ventricular. ¿Listo? Entonces, para el día de mañana vamos a ver cómo se mide la frecuencia cardíaca. ¿Listo? ¿Listo, no? Ya lo borramos para mañana ver cómo vemos la frecuencia cardíaca, y vemos algo, si no vamos a seguir viendo en estos días. Esta semana vamos a terminar el electrocardiograma. Hasta la clase de EKG, propiedades eléctricas del corazón. Ya, esto ya es para el segundo. Ese es para el segundo examen. ¿Este es el segundo? Ajá, el de EKG. El de EKG. ¿EKG para el segundo? Sí. Ya, me preguntan dónde lo vamos a mandar, que veas. Sí.